Génesis 12:1, ¿qué nos dice? Pero deja tu tierra y tu parentela, y te voy a mostrar un lugar especial. Dios empezó a establecer una promesa con un hombre que se llamó Abraham. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Porque Abraham creyó mucho, no. Porque Abraham, Dios lo utilizó para en él establecer las promesas que estaban preparadas para cada uno de nosotros. Amén. Porque dice el libro de Hebreos 11 que a él no le tocó ver lo que Dios le había prometido, porque eran promesas dispuestas especialmente para el Hijo. Amén. Amén. Entonces Dios tomó a un hombre que se llamó Abraham y le dijo: voy a hacer grandes cosas, pero antes a tu pueblo, dice, lo voy a introducir primeramente a esclavitud, que es con el pueblo de Egipto. Después de que esté ahí, 400 años después, los voy a rescatar con una finalidad de que mi palabra o de que mi promesa se cumpla. Abraham escuchó esa promesa y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 1:8. Ahí sí vamos a empezar. Bonita, por favor. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Dios estaba volviendo a tratar con el pueblo y les dijo: les voy a dar esa tierra que yo les había prometido. Lo único que tienen que hacer ustedes es escuchar atentamente lo que yo les estoy indicando. Y la única indicación era: escuchen mi voz. Amén. Porque yo les tengo la salvación preparada para cada uno de ustedes. Por eso el tema de hoy se llama, vamos a ir para allá, Hebreos 2:1. Y dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos qué? Que hemos oído. Y se sigue diciendo: no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y te sigue diciendo, para la cual, redondearte, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. y después sucedió ¿qué? Testificando Dios ¿Por juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a hacer una recapitulación de la historia de Abraham. Todos sabemos, estamos en un congreso, no podemos dedicarnos en lo particular, vamos a hablar en lo general. Abraham, Dios le dijo: voy a engrandecer tu nombre. Por lo tanto, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo dos hijos que se llamaron Jacob y Esaú. Jacob, después Dios le cambió el nombre no al pastor Israel, pero también se estaba hablando de él. Israel tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Eso todos lo sabemos, estamos haciendo nada más una recapitulación. De esas 12 tribus de Israel, Dios las metió al pueblo de Egipto con una finalidad: que estuvieran como ejemplo. Lo que allá estaba sucediendo físicamente estuviera sucediendo en nosotros espiritualmente. Cuando los metió al pueblo de Egipto, les dijo Dios que después de 400 años Dios los iba a rescatar. Les dije hace ratito, con un solo propósito: que su palabra se cumpliera. Ellos escucharon ese mensaje de la salvación, pero ese mensaje de la salvación en ellos no la recibieron, porque ese mensaje no iba acompañada De fe. con fe. Tergiversaron el mensaje que Dios les había dado. Era un mensaje de amor y lo hicieron un mensaje de ley, pero eso ahorita lo recapitulamos o lo mencionamos. Cuando Dios saca al pueblo judío de la esclavitud, Dios, sobre todo la última noche, todos sabemos lo que vienen siendo las plagas que estableció. Dios lo sacó. En la última plaga, lo sabemos, hubo una mortandad. En esa mortandad, en esa noche, Dios le dijo a Moisés: pélate de aquí, carnal, porque la casa está rodeada. Y entonces esa noche salieron, porque había llanto y crujir, dice la palabra de Dios. Entonces ellos salieron. Ellos llegaron a un punto, todo el pueblo judío,
Y había dos caminos por el cual Dios los iba a introducir a donde Dios les había prometido. Éxodo 13:17, bonita, por favor. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Entonces que estaba habían cerca. dos caminos para poder llegar a la tierra que Dios le había prometido, a la salvación que Dios les había dicho a este pueblo, porque les había prometido que iba a engrandecer su nombre. Y sobre todo todas las naciones iban a ser grandes a partir de la promesa que le hizo a Abraham. Amén. Por lo tanto, al momento de que estaba en esa coyuntura o en esa posición, había dos formas de que llegaran a la tierra que fluye leche y miel. La primera era un camino corto y la segunda era un camino largo. ¿Qué camino creen que escogió Dios para meterlos a la tierra que fluye leche y miel? No, el camino largo. Porque el camino corto, dice la palabra de Dios, bonita, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Tomó también consigo Moisés? Entonces dice la palabra de Dios que escogió el camino largo, porque el camino corto estaban los filisteos y Dios había sacado un pueblo esclavo. Por lo tanto, ese pueblo esclavo no tenía capacidades, ni tenía entrenamiento, ni era diestro para la pelea. Los otros pueblos que estaban en lugares, ellos sí eran diestros para la pelea. Pero Dios lo metió al desierto con un solo propósito: que le creyeran a Dios. Dios quería tratar su corazón y que ellos confiaran, porque Dios les prometió y Dios les dijo: los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y lo que les dijo Dios, les prometió. Por eso nos dice en Hebreos 2:1 que no vayamos a desperdiciar esa salvación tan grande que está preparada especialmente para nosotros, para cada uno de nosotros, para que dispongamos de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, dice en el libro de Salmos 106:24, por favor, bonita. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Yahweh. ¿Y no qué? No oyeron. No escucharon, porque estaban escuchando otras voces. Le ponemos un puntito aquí. Vamos a regresar otra vez a Hebreos 2:1 y dice la palabra de Dios, bonita. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos ¿Qué es lo que tú tienes que atender? a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos qué? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Entonces, si estamos escuchando palabra de Dios, lo que tenemos que estar hablando es... Porque muchas veces escuchamos palabra de Dios y la forma en que nosotros manifestamos nuestra fe es la forma en que nosotros estamos hablando. Muchas veces o cuántas veces hemos escuchado: Dios va como poderoso gigante delante de mí, derrotando a mis enemigos. Pero cuando nos encontramos con el primer amigo, le empezamos a hablar cosas del mundo. La situación está grave, la situación está difícil. Entonces nosotros nos introducimos otra vez al desierto porque no le estamos creyendo a Dios. Si le estuviéramos creyendo a Dios, aunque hubiera situaciones adversas, aunque hubiera situaciones que nos pudieran estar poniendo en duda, yo confío en la palabra de Dios, porque Él dice que va delante de mí derrotándome a mis enemigos. Dice la palabra de Dios que simple y sencillamente dedícate tú a exaltar mi justicia y yo me encargaré de exaltar la tuya. Lo importante es lo que estamos escuchando. ¿Por qué es importante lo que estamos escuchando? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 10:14, la fe es por el oír. El oír la palabra de Dios. Lo que tú estás escuchando es lo que tú vas a estar hablando. Miren, nosotros tenemos 3 años en el ministerio. Realmente nacimos en esta congregación. Duramos algunos 3 años sentados todo el tiempo en este lugar. Nunca vinimos a un discipulado, pero domingo a domingo nunca nos perdíamos una predicación. Había momentos que me ponía ahí para intentar ver de dónde le pasaban los versículos al pastor Israel. Dije: estoy seguro que por ahí le están soplando los versículos. Pero ahora entiendo que simple y sencillamente era el Espíritu Santo. Nosotros tenemos 3 años. Mi hijo el primer año no sabía tocar ningún instrumento.
del segundo año en adelante empezó a tocar la guitarra y poco a poquito se fue introduciendo a lo que viene siendo la alabanza. Ahorita es el director de alabanza. Pero hace un año yo me desesperaba porque no ministraba, solamente cantaba. Y entonces yo al final, de repente, hasta posiblemente enojado, le decía: hijo, es que tienes que ministrar. Y un día Dios me dijo: para que él pueda hablar palabra, primeramente tiene que escuchar palabra. Y me dediqué a ministrarle palabra de Dios. Ahora es un ministro competente y todo el tiempo está ministrando palabra de Dios porque recibió palabra de Dios, creyó en esa salvación que a él que de una forma u otra nosotros le estuvimos introduciendo o estableciendo palabra de Dios sobre su vida. En su vida. Hace ratito escuchamos a la pastora Claudia y nos dijo, o nos habló más bien, de lo que viene siendo la parábola del sembrador. Y dentro de la parábola del sembrador dice la palabra de Dios, no lo traía preparado, pero me llegó ese versículo, Marcos 4:13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entendiendo lo que viene siendo la parábola del sembrador, vamos a entender todas las parábolas. ¿Por qué? 4:20. Nos va a dar una de las respuestas. Hay y muchas. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes los son? Que oyen, escuchan y ¿qué más hacen? La palabra y la reciben. No nada más la están escuchando, también la están creyendo. La reciben y ¿qué es lo que hacen? Y dan fruto. Y la hablan. ¿Cuántas veces la hablan? Una semilla que escucharon. Al 30, al 60 y al 100. Yo escucho palabra de Dios y no estoy escuchando las situaciones del mundo. Si yo escucho las situaciones del mundo, entonces voy a empezar a hablar lo que el mundo le está sucediendo. Pero hemos escuchado, yo lo escuché de Israel, Isaías 60, 1 y 2, aunque oscuridad haya en las naciones, aunque tinieblas cubran la tierra, en mí y en cada uno de nosotros resplandecerá Yahweh. Amén. Por lo tanto, yo le creo a lo que está escrito en la palabra de Dios y no le creo a lo que está manifestando o hablando el mundo. ¿Dónde nos quedamos? En Marcos. Otra vez, vamos a ir al libro de Hebreos 2:1. Bonita. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces dice la palabra de Dios que todo el tiempo tenemos que estar atentos, siendo diligente a lo que escuchamos. ¿Cómo sabemos que realmente estamos siendo diligentes a lo que estamos escuchando? Jeremías 7:22, por favor. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo. ¿Qué fue lo único que les dijo Dios? Escuchad mi voz. Escúchenme a mí. Escuchen mi voz, escuchen lo que yo les estoy hablando, escuchen lo que yo les estoy transmitiendo. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, cuando los saqué de la tierra de esclavitud, Dios les dijo: los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y lo único que tenían que hacer ellos es escuchar su voz y creerle ante cualquier adversidad. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 4:1, no vayan para allá, dijera el pastor Israel, solamente anótenlo. Dice que ninguno de ellos entró al reposo o a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué creen? Porque nunca le creyeron a Dios. Todo el tiempo estuvieron creyéndole al mundo. Todo el tiempo estuvieron creyéndole a lo que decían sus vecinos. Todo el tiempo estuvieron, imagínense que estaban en el café y Dios les dijo: engrandeceré a tu varón y tu varón será prosperado y tu varón será proveedor de tu casa. Y en vez de que la mujer le esté creyendo a lo que Dios está hablando de su varón, le cree a lo que las mujeres o amigas en el café le están comentando. Y empiezan las críticas. Fíjense bien, dice la palabra de Dios. Me llegó una cita, Números 11:4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne?
Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Te recapitulo poquito. Cuando los sacó de la tierra de Egipto, y les dije hace ratito que en esa noche que murieron los primogénitos, pues también algunos extranjeros se colaron para ser de una forma u otra libres. Pero ellos, en vez de hablarles de su Dios, que los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel, empezaron a ser impregnados de lo que estaban escuchando. Para que me entiendan, Juan 3:31, por favor. El que de arriba viene es sobre todos. El que de arriba viene, ¿qué te dice? Es sobre todos. Y si tú vienes de arriba, ¿qué es lo que tenemos que estar hablando? Este domingo le tocó predicar a un matrimonio que son los líderes de matrimonios ahí en Justicia y Amor. Y válgame, dentro de lo que mencionaron, nos menciona que las mujeres, está demostrado científicamente que ellas hablan 10,000 palabras por día. No, 20,000. Imagínense que el 99% estén hablando palabras de vida. Edificando la casa. Van Amén. a trastornar su casa. Amén. Van a hacer grandes cosas y maravillas porque están hablando palabra de Dios. Amén. Si los varones que hablamos 10 palabras, ya llegamos, mujer, le acompañáramos hablando palabras de vida, ¿qué es lo que va a pasar? Dice la palabra de Dios en Filipenses 3, no vayan para allá, que nuestra ciudadanía ya es celestial. Nosotros ya no somos de este mundo. Ya no nos corresponde hablar cosas de este mundo, porque para hablar cosas de este mundo, primeramente las tuvimos que haber escuchado. Y estamos siendo desobedientes a la salvación. Si Dios te prometió, Dios te lo va a cumplir. No hay vuelta de hoja. Si Dios te prometió, Dios te lo va a cumplir. Por eso te sigue diciendo, bonita. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Por eso anda todo el tiempo en el chisme, por eso anda todo el tiempo en las situaciones, haciéndose analista político, hasta entrenador de fútbol. Y ahí vemos los americanistas intentando comprar árbitros para poder ganar. Y ahí está el chisme. Ah, sí, cierto, no es cierto. El presidente Almoloya, se fugó el Chapo. Estamos escuchando cosas terrenales, estamos hablando cosas terrenales. Pero si yo estoy escuchando cosas del cielo, lo que voy a hablar yo son cosas del cielo. Por eso te dice la palabra, primera de Juan 4:5, bonita. Por favor. Léemelo. Ellos son del mundo. Ellos, ¿quiénes son del mundo? Ellos son del mundo. Y ellos que son del mundo, ¿qué es lo que hacen? Por eso hablan del mundo. Porque están escuchando al mundo. La información del mundo es más importante que la información de la palabra de Dios. Pero la fe te dice que si tú crees en las cosas de Dios, lo que vas a hacer es hablar la palabra de Dios. Miren, para nosotros poder hablar las cosas de Dios, se necesita el regalo de Dios, la promesa que Dios había establecido. Gálatas 3:14, bonita, por favor. Dice en el libro de Joel 2:28, no vayan para allá, solamente anótenlo, que en los postreros tiempos, hablando de Dios, derramará, ¿qué es lo que va a derramar? De su espíritu sobre toda carne, y todos van a empezar a profetizar o hablar palabra de Dios, hombres o mujeres, hijos o hijas, todos van a empezar a hablar palabra de Dios, todo el tiempo van a estar hablando palabra de Dios, porque es una promesa. Y dice que los jóvenes verán visiones, porque muchas veces dejamos de ver visiones, y los ancianos soñarán sueños, porque muchas veces por la edad dejan de tener sueños. Pues dice que por la palabra de Dios todas las cosas van a cambiar. Dice en Isaías 40:29, no vayan para allá, no vayan para allá, no vayan. Pero dice que los jóvenes perderán fuerza, que los débiles se cansarán, que los ancianos se debilitarán, pero los que esperamos en el Señor renovaremos fuerzas como el rebaño sagrado, volaremos tan alto como el rebaño sagrado y haremos tantas cosas porque le creemos a Dios, le creemos a su palabra. Ha habido una nueva reforma, no lo busquen. ¿Dónde nos quedamos, bonita? En Gálatas 3:14. Gálatas 3:14, y dice la palabra de Dios: para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los y gentiles. se cumpliera lo que Dios había establecido para cada uno de nosotros, que entráramos a la tierra, al reino de los cielos, al lugar que fluye leche y miel. Por eso te sigue diciendo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. ¿cuál es esa promesa? Del Espíritu. Del Espíritu Santo.
Por eso dice la palabra de Dios que recibiremos poder cuando haya venido sobre cada uno de vosotros el Espíritu Santo. Y daremos testimonio en Judea, en Samaria y en toda la tierra, porque la manifestación del poder de Dios se va a dar porque Dios mismo, el Dios creador del cielo y de la tierra, está en nosotros mismos. Por eso dice en el libro de Juan 14:1, vamos para allá, por favor. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y te sigue diciendo, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿cuántas moradas hay? ¿Y dónde es la casa de nuestro Padre? Buena pregunta. Te sigue diciendo, Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. pero te sigue diciendo, Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿a dónde se estaba refiriendo? ¿Qué estaba diciendo Jesús en ese momento? ¿Que iba a ir al cielo a prepararte un lugar? No, porque Él no vino a buscarte un lugar en el cielo. Él vino a traer el cielo a la tierra para que tú experimentes la tierra aquí en este lugar. Amén, gloria a Dios. Y la morada que estaba preparando es tú mismo. Por eso dice ahí más adelantito en el 23, vendremos y haremos morada con cada uno de nosotros. Compruébeme, pastor. Pues tan fácil como nomás con que le pongas strong, que es lo que significa morada. Y él es el único término de morada que no se relaciona con ninguno más. Y morada significa nosotros mismos, porque dice ahí la palabra de Dios o en el strong que no se está refiriendo a compartimientos en el cielo ni en la tierra. O sea, no se refiere a habitaciones, se está refiriendo a nosotros mismos. Porque antes de que Jesús fuera al cielo, primero bajó al Seol a quitar las llaves de la muerte o las llaves de la vida, para que nosotros podamos tener vida Y vida en abundancia. y vida Amén. en abundancia. Amén. Con el Espíritu Santo. Por eso dice, porque de repente al Espíritu Santo nos lo ponen como paloma, como una palomita. Yo me acuerdo cuando conocí de Dios, antes de venir y llegar a este lugar, me decían que era una palomita briosa y que si uno hacía cosas, no, pues se entristecía y se hacía pachichi como una ciruela pasa. Pero dice, no vayan para allá, en 2 de Timoteo 1:7, no recibiste ese espíritu de cobardía, Amén. sino de amor, Poder de poder y de dominio propio. Y está hablando del espíritu, no de la carne. El Dios mismo está en ti para que se hagan todas esas manifestaciones o para que la salvación esté garantizado por medio de su espíritu. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:12. Y vamos para allá, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, Entonces, ¿qué fue lo que recibiste? sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿O Para con que qué finalidad? sepamos, ¿Para que qué? para que sepamos Es la garantía, es el sello o la garantía de lo que Dios está estableciendo para tu vida. Si tú recibiste el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tienes que hablar? Te sigue diciendo. para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, Y luego, lo cual también hablamos. lo cual también estás hablando. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que estar hablando? Si eres diligente, lo que estamos escuchando. Vamos a pararle ahí todos. Nada más Judith. 2 Corintios 4:13, por favor. Todos sabemos esa cita. Así actúa el espíritu de fe. Todos la sabemos. Pero teniendo el mismo espíritu Ese de es. fe, conforme a lo que está escrito, Otra vez. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿conforme a qué? a lo que está escrito, Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que estar hablando? Escrito está, mis hijos son bendición. Escrito está, mis hijos son cabeza y no cola. Escrito está, mis hijos son como saetas, hermanos de arquero experto o de arquera experto. Escrito está, si está el Espíritu Santo garantizándote lo que tú tienes que estar hablando, entonces tenemos que estar hablando todo el tiempo palabra de Dios. amén. Juan 3:34, hace rato lo leímos. Si estamos escuchando palabra de Dios, lo que vamos a hablar es palabra de Dios conforme a lo que está escrito. Lo creo y lo hablo. La importancia de saber lo que estamos escuchando. Por eso te dicen en Hebreos 2:1 que es importante que entiendas en diligencia lo que escuchas para que te puedas apropiar de lo que tiene Dios dispuesto para tu vida. Porque hemos estado escuchando cada uno de los predicadores que no tiene caso que sepamos toda la palabra de Dios si no la ponemos por obra. Entonces no estamos siendo diligentes de lo que estamos escuchando.
Y para ser diligentes, si yo estoy escuchando una palabra, tengo que estar hablando 100. En el campo, yo trabajé 5 años en Zagarpa, por eso conocí de este lugar. Me vine de Puerto Vallarta aquí a Guadalajara y llegábamos a los campos. ¿Cuánto creen que se siembra en una hectárea en kilos de maíz? Algunos 40, 50 kilos. ¿Cuántos se cosechan? Mínimo 6 toneladas. Es un promedio bajo, un promedio alto 10, 11, 12 toneladas. Recibo la palabra de Dios y es lo que yo tengo que estar hablando. Palabra de Dios. Por eso te dice Isabel, Juan 3:34. Porque el que Dios envió. ¿A quién envió Dios? No veo ninguno aquí o no lo escucho. ¿A quién envió Dios aquí? Amén. Porque al que Dios envió, Las palabras de Dios hablan. tiene que estar hablando las mismas palabras de Dios. Y no se trata de que tú estés hablándola, sino que eres un instrumento de Dios para trasladar su mensaje a la gente. Amén. A los hermanos. Solamente somos meros instrumentos del mensaje de Dios. Si tú eres un representante de Dios o eres un enviado de Dios, lo que tenemos que estar haciendo todo el tiempo es hablando palabra de Dios. Vieja, ya llegué. No, eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Tienes que estar todo el tiempo hablando palabras que dan vida. Por eso hemos escuchado también aquí en Juan 6:63 de Jesús hablando. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Por eso nadie se quería alejar de Jesús. Todos se sentían confortables. Por eso esta palabra trastorna en todos los lugares donde entra. Allá en Puerto Vallarta hace 3 años éramos inocentes, la verdad. Completamente inocentes, porque solamente le creíamos a Dios. No dimensionábamos a la responsabilidad que nos estábamos metiendo en cuanto a enfrentarnos contra toda una estructura. Contra toda una estructura, no tienen idea. Pero todo el tiempo estuvimos diligentes, porque a pesar de lo que escuchábamos, se nos hablaba, se nos vituperiaba y no nos dábamos golpes de pecho, no crean. Simple y sencillamente no escuchábamos al mundo. Le escuchábamos a Dios. Dios dijo que nos iba a engrandecer. Dios dijo que íbamos a hacer la diferencia en Puerto Vallarta y la ha estado cumpliendo. Amén. Por nosotros bonitos no, porque a Dios le ha placido. Porque yo le hemos creído a lo que Dios ha establecido en nuestras vidas y hemos sido diligentes en el escuchar y en el hablar. Porque hablamos todo el tiempo palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí, Él escuchaba a su Padre. Y todo el tiempo hablaba lo que escuchaba a Dios hablar. Termínala. Pues Dios no da el espíritu por Juan medida. 14:10. Adelante, bonita. 3:34 de Juan. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque el que Dios empleó, ¿qué es lo que habla? Las palabras de Dios hablan. Juan 14:10, bonita. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Él primeramente las tuvo que escuchar de Dios. Y todo lo que hacía cuando imponía manos sobre un enfermo, lo hacía porque lo veía hacer a su Padre. Cuando le hablaba y liberaba a algún endemoniado, lo hacía porque primeramente veía hacerlo a su Padre. Todo lo hacía por el poder de Jesús o por el poder del Espíritu Santo que había en Jesús. Todo lo hacía por el Espíritu Santo. Porque cuando recibió el bautismo del Espíritu, entonces Él empezó a hacer manifestaciones, prodigios y señales. Era todo lo que hacía porque no nada más veía, sino también lo creía. Y llegaba momentos que decía: que no se haga mi voluntad, que pase por mí la copa, pero que se haga tu voluntad, mi Dios. Y su voluntad fue crucificar en ese madero para el perdón de pecados y para que el Espíritu Santo pueda estar en cada uno de nosotros. Juan 5:19, tú, Isabel. Juan 5:19. Termina bonita. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué las habla? Sino que el Padre que mora en mí,
Él hace las obras. Jesús todo el tiempo estuvo escuchando al Padre. Hubo comunión entre el Padre y el Hijo. Y no hay ninguna diferencia, porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el mismo Espíritu que está en ti, dice Romanos 8:11. El mismo Espíritu o el poder de la resurrección que actúa en Jesús es el mismo poder de la resurrección que actúa en cada uno de nosotros. Pero lo único que tenemos que hacer es ser diligentes en escuchar el mensaje correcto. El mensaje correcto. Para entonces nosotros hablar lo que nosotros estamos escuchando. Jesús creía en lo que veía hacer de Dios. Él creía en lo que veía y en lo que escuchaba. Y era diligente en todos los sentidos. Juan 5:19, bonita. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y eso lo podemos tomar en negativo y en positivo. Ahora, antes de venirme a Guadalajara, fui a saludar a un abogado ya de muchos años. En algún tiempo yo fui abogado. Y el señor ya está grande y me habló que en su juventud, refiriéndose a otro abogado, voy a decir un nombre por decirlo, se refirió de Pedro. Yo y Pedro de jóvenes éramos bien parranderos, y me acuerdo que su hijo de Pedro, que se llamaba Pedro, no, Pedro no, no voy a ser, no, Pedro no, Pedro no toma, vamos a inventar otro nombre, Luis. Estaba mencionando que este abogado tenía a su hijo del mismo nombre. Su hijo era compañero mío desde la primaria y secundaria, pues murió de cirrosis. El señor de grande yo nunca lo vi tomador, pero de chico todo el tiempo se llevaba a su hijo a tomar. Negativamente el hijo va a hacer todo lo que va a hacer al papá. Todo, positivo o negativo. Si quieres decirle a tu hijo no tomes, primero tienes que empezar por ti, porque no va a haber manera de que lo prives. Si quieres venir a la congregación, entonces tu hijo va a venir a la congregación, porque tu hijo va a hacer todo lo que ve hacerte a ti como papá. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Pero vamos hablando de cosas que nos alegren. Ahí mismo bonita, Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. De cierto te digo, lo que yo hago, refiriéndose a Jesús, las obras que yo hago, tú las harás también. ¿Por qué? Porque estamos en un mejor pacto. Porque en aquel pacto no estaba el Espíritu Santo. Y en este pacto es el Espíritu Santo el que te garantiza todas las cosas. Es el Espíritu Santo en la manifestación del poder. Es el Espíritu Santo, y tú no has recibido espíritu de cobardía. O sea, tú no has recibido para estar otra vez en temor. Tú has recibido el Espíritu Santo para que se manifieste el poder de Dios. Y para poder hablar de las cosas de Dios, se necesita el Espíritu de Dios. No hay otra forma de que hablemos de las cosas de Dios más que por el Espíritu de Dios. Y todo el tiempo tenemos que estar hablando palabra de Dios, porque es lo que estamos escuchando. Últimos versículos, ahí mismo bonita, Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Jesús era diligente, escuchaba. Pero tú te podrás preguntar, ¿cómo puedo yo escuchar a Dios? Miren, tristemente, yo sé que es gozo las alabanzas, pero tristemente solamente nos conectamos con Dios a veces en las alabanzas. ¿Por qué? Porque a veces solamente nos concentramos en la música y despejamos nuestra mente. Nos dijo la pastora Claudia que aquí está el pleito en el alma entre lo positivo y lo negativo, entre el bien y el mal, entre el mundo y Dios. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Eso es lo que va a controlar tu alma. ¿Sí estamos comprendiendo? Aquí es el centro de las batallas. Entonces, cuando estamos en la alabanza, no dejamos entrar ningún pensamiento. Estamos tan concentrados que entonces tenemos comunión con Dios y apenas alcanzamos a escuchar la voz de Dios. Pero en realidad la comunión con Dios es todo el tiempo. En el baño, en tu cama, en tu casa, en el desayunar, todo el tiempo. ¿Cómo sabemos que le estamos creyendo? Cuando entras en su reposo. Cuando estás reposando, cuando ante cualquier adversidad, ante cualquier situación, ante cualquier momento adverso,
tú le estás creyendo a Dios. Amén. Todo el tiempo le estoy creyendo a Dios y no le creo a la adversidad. No me fío por lo que veo ni por lo que siento, sino por lo que creo. Porque la única forma de agradar a Dios, Es por fe. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Entonces eso es lo que tenemos que estar hablando. La vida misma de Dios. Todo el tiempo tenemos que estar hablando la vida eterna. Y dice en Juan 17:3, no vayan para allá, solamente anótenlo. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a mí. La comunión entre Dios y tú, el que tú le estás escuchando, el que tú seas diligente, el que tú seas obediente en escuchar la instrucción de Dios. Si Dios te dice hazlo, hazlo. Si Dios te pone en su momento una promesa, créela. Si alguien te establece palabra de vida, tómala, dispón de ella, atrévete a creerla. No se trata de ti, se trata de Dios y de su voluntad. Y su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Pues para entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta, te dice cambia o renueva tu entendimiento. Que haya una metamorfosis. Y si tú le pones en el Strong, ¿qué significa metamorfosis? Es un cambio de adentro hacia afuera por parte de Dios. Por parte de Dios. Así dice ahí en el Strong. Es una transformación. ¿Cuál te dije, bonita? Termina. Yo sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así tú tienes que estar hablando. Y si te preguntan, ¿quién te crees? Dijera el pastor Israel, reclámale a él. Él me dice que hable estas cosas. Yo hablo, y no nada más hablo estas cosas. Para poderlas hablar, las tengo que creer. Así es. Creo lo que estoy hablando. Por eso dice el libro de Hebreos 4:3, bonita, por favor. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Los que qué? Es todo lo que tienes que hacer. Creerle a Dios. Confiar en Él. Creerle. Te decía hace ratito, cuando sacó al pueblo judío y les dijo que lo tenía que llevar a la tierra que fluye leche y miel, lo único que tenían que hacer ellos, ¿qué era? Hizo prodigios y señales, dice ahí en Hebreos 2:4, lo acabamos de leer ahorita, que hizo manifestaciones por medio del Espíritu Santo. Ellos vieron señales, pero creyeron en la salvación, le creyeron a Dios en ningún momento. Tuvo que venir otra generación. La generación de Josué, no sabemos la historia. Y Josué sí los introdujo a la tierra que fluye leche y miel. Vamos, Números 14:1, bonita. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, Si ustedes- ojalá... Perdón, si ustedes leen ahí el libro de Números, ya es la última parte, me llegó ahorita. Si ustedes leen la última parte de Números, les dijo Dios a esa generación, que primeramente le dijo Dios a Moisés, agarra los 12 mejores o los 12 príncipes, lo pueden leer ahí en Números 13, con calma en su casa, ahorita no hay mucho tiempo. Agarran a cada uno, a 12 príncipes, uno que representa a cada una de las 12 tribus de Israel. De esas 12, dice la palabra de Dios que los mandó ahí en Números 13 a que recorrieran la tierra que fluye leche y miel. Cuando estos visores fueron y regresaron, 10, sabemos qué dijeron, tenían una negatividad. Los dos últimos versículos de Números 13, bonita. Hablaron mal entre los hijos de Israel Cuando de la regresaron. tierra, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. ¿Y cómo se veían ellos? También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Entonces no le estaban creyendo a Dios, porque le estaban creyendo lo que estaban viendo o la situación que les estaba aconteciendo. Dice, si es cierto lo que dijo Dios, la tierra que fluye leche y miel es verdadera, las uvas son grandotas, la leche es poderosa y todo ahí es grande, pero están ahí unos cuates que no nos dejan introducirnos a esta tierra.
y los veían tan grandotes, la última parte bonita, Y éramos nosotros, a nuestro parecer, esa, como langostas. y ellos se veían como pecadores. ¿Cuántas veces les hemos dicho, Jesús ya pagó por tus pecados? No, yo soy pecador. ¿Cuántas veces les hemos dicho que Jesús ya hizo un sacrificio, que te regaló su justicia y que Él ya no ve tus actos, sino tu corazón? No, yo soy pecador. De esas 12 tribus, ¿cuántas tribus vinieron con un mensaje negativo? 10. ¿Cuántos vinieron con un mensaje positivo? Por eso nos ganan del mensaje de religiosidad. Solamente la minoría estamos trayendo este mensaje, pero este mensaje trastorna porque es un mensaje de prosperidad. Amén. Que hace Amén. generar Amén. en todos los sentidos. Amén. En todos los sentidos. Dice la palabra de Dios en 14:1, bonita, lo leíste ahorita. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Y todos sabemos que lo que hablaron fue lo que se cumplió. En el 24 nos habla de un varón diferente que trajo un mensaje diferente. Ahí mismo, bonita. 14:24. Eh, Pero a mi siervo Caleb, Él fue diligente, escuchó la palabra de Dios, escuchó la instrucción y a pesar de las adversidades, le creyó a Dios. ¿Y quién creen que fueron de los hombres que tomaron posesión de la tierra prometida? Él fue uno de ellos. Por eso te sigue diciendo. pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y gracias a Él estamos aquí predicando la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió con los que hablaron de acuerdo al mundo? Números 6 mismo, bonita, 14:36. ¿Qué sucedió con los que hablaron de acuerdo al mundo? Que no fueron diligentes, que esa transgresión tuvo una retribución, dice ahí en Hebreos 2:2 y 2:3. O sea, que no le creyeron al mensaje de Dios. Era una salvación tan grande que ellos se privaron de ese derecho, de lo que Dios les había prometido. Dios les dijo y les iba a fallar de ninguna manera. Pero ellos escucharon otras voces, escucharon algo diferente. Habían escuchado al mundo. ¿Y cuál fue la consecuencia de escuchar al mundo, bonita? Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Por qué quedaron con vida? Porque le creyeron, hablaron un evangelio diferente, hablaron una buena noticia. Y dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 1:9, no vayan para allá, que por medio de transmitir, sobre todo el 10 y el 11, por medio de transmitir ese evangelio, quitamos la muerte y sacamos a luz la vida Y la inmortalidad. y la inmortalidad por el simple hecho de hablar la buena noticia que alegra el corazón, de todo el tiempo estar hablando el evangelio.